Hola a todos, yo soy Danay Aguilar y les doy la bienvenida a este canal Portal Coherencia. Una de las pruebas más difíciles que nos pone la vida quizás para mantener el equilibrio, la calma y la coherencia es las relaciones de pareja. A veces sentimos que por más que nos queramos comunicar, el entendimiento es imposible. Y quizás a veces se termina discutiendo por la misma cosa una y otra vez. Y la ciencia es clara en este tema porque nos dice que cuando hay un conflicto repetitivo, entramos en modo supervivencia. Y es por eso que el cortisol y la adrenalina en nuestro cuerpo se elevan hasta el punto que perdemos la lógica. Y la realidad es que en ese estado químico del cuerpo es imposible entenderse con el otro. Por eso vamos a hablar ahora de que el secreto en realidad no es lo que uno dice, sino el estado químico en el que uno está y el estado químico en el que uno habla. Y a mí me gustaría darte una especie de técnica o de método que tiene 3 pasos simples para que lo que puedas lograr es que tu pareja te escuche a vos, escuche tu mensaje y no tu miedo. Y seamos honestos, no siempre vamos a poder ir a meditar cuando nos sentimos atacados, cuando sentimos que nos están mintiendo, cuando sentimos una injusticia, cuando sentimos que vivimos una traición. El impulso de ir a la guerra es real, pero la realidad es que el ataque es un acto de autodestrucción. Tu cuerpo se va a inundar de cortisol y te quedas solo con ese veneno, porque el otro quizás ni entienda lo que te pasa. El otro puede seguir con su día y con su vida, y vos te quedás con ese veneno. Por eso el verdadero amor propio o el verdadero amarse a sí mismo es detener la reacción por tu propio bienestar. El enfoque está en proteger tu campo de energía. Una vez que elegiste esa paz por el amor que te tenés a vos mismo, vamos a ir a comunicarnos desde la coherencia. Entonces vamos a hablar de este método, esta herramienta que les quiero compartir, que se divide en 3 pasos. El paso 1 sería detener ese proceso químico que nos va a enloquecer. Sería el acto de amarnos. Vas a sentir el impulso de discutir, lo vas a reconocer porque ya lo viviste muchas veces. Por ejemplo, porque tu pareja dejó la casa desordenada. Sentís ese impulso y te detenés. Si ves que es muy intenso, simplemente te vas del lugar. Si estás en la cocina, te vas al baño. Si no, te vas a la habitación. Pero cambiás el lugar físico. Y no es para castigarlo, es para protegerte. Y ahí vas a hacer 3 respiraciones profundas y conectadas con la intención de que vos querés mejorar tu estado. No importa lo que está pasando, lo único que querés es mejorar tu estado, calmarte, para sentirte mejor, para relajar, para bajar ese estado químico. Pones las manos en el corazón o como vos sientas y respirás. Con esa intención, estoy en paz, estoy en calma. Voy a recuperar mi coherencia. Y desde allí voy a hablar y me voy a comunicar, voy a dar mi mensaje. Me conecto con mi amor, con el amor universal y encuentro la claridad y la sabiduría. No tenés que repetir esto como un mantra. Encontrá tus palabras, las palabras que a vos te calmen. Sentite mamá o papá de vos mismo y contenete. Contenete, mimate, entendete por qué estás sintiendo eso, porque no quiere decir que invalides lo que vos estás sintiendo, porque seguramente tenés una razón para sentirte así. Podemos decir si el entorno nos refleja, ¿no? O proyectamos nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos, todo perfecto el análisis, pero lo que hay que hacer ahora es tener amor por nosotros mismos, como lo haríamos por un niño pequeño, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Entonces nos vamos a calmar, nos vamos a tratar bien, nos vamos a entender, te comprendo, entiendo por qué. Y van a ver cómo van a relajarse, cómo su estado químico va a cambiar. Entonces lo que estamos haciendo en ese momento es cambiar un hábito. Y en vez de decirle al otro, sos un desconsiderado, siempre haces lo mismo, está todo desordenado, vamos a cambiarlo por retirarnos del lugar o simplemente sentarnos en el sillón,
respirar profundo y decirnos, por ejemplo, yo elijo la calma por mí, no voy a dejar que este desorden me robe mi calma, porque si me roba la calma, me roba la salud, me roba la energía, me roba el día, me roba mi felicidad. Entonces no estoy dispuesta a perderlo. Entonces vamos a dar una intención, vamos a decir, yo elijo la calma ante esta situación, yo elijo la calma. Vamos a estar allí un ratito eligiendo la calma, viviendo cómo nos calmamos y observando nuestro cuerpo, porque vamos a darnos cuenta cómo nuestras reacciones químicas comienzan a bajar, comienzan a ponerse en orden nuevamente. Ese estado de supervivencia y de ataque y de guerra que sentimos sostener en algún momento se va apagando. Y van a sentir, porque es realmente mágico, obviamente lo van a tener que hacer una y otra vez hasta encontrar la práctica, ¿no? El hábito de hacer esto, como cuando esa química que se altera empieza a ponerse en orden o a bajar, como lo quieran ver, el cerebro es como si se desinflamara, y por allí se empieza a colar ideas de claridad, ideas de amor. Es como que la luz del amor y de Dios se empieza a filtrar por tu cabeza y empezás a tener otro tipo de pensamientos. Y te empezás a acordar, por ejemplo, de todos momentos muy buenos, de apreciaciones que haces hacia el otro, de valoraciones, por ejemplo, positivas hacia tu pareja, de todo aquello que te llevó en algún momento a elegir que esa persona sea tu compañía. Entonces, en el paso 1, hacemos este proceso hasta que sentimos que nuestro cuerpo cambió, que nuestro pecho se relajó y volvemos a tener una respiración normal y no una respiración agitada. Y sí, quizás tengamos que invertir tiempo, sobre todo las primeras veces. Quizás nos lleve tiempo las primeras veces. Pero luego el cuerpo y el cerebro es tan sabio que lo va a empezar a hacer casi que instantáneamente. Y te vas a transformar en otra persona, una persona que ya no reacciona. Al no reaccionar, no necesita bajar su química y ya puede hablar en el instante desde la coherencia. Paso 1, relajamos hasta cambiar nuestra energía totalmente. Cuando nos sentimos en calma, vamos a ir al paso 2. Y cuando estamos tranquilos, volvemos hacia nuestra pareja a tratar de conversar. Y ya nuestra pareja también va a haber hecho su proceso con sus tiempos y a su modo. Y ahí le planteamos, ¿podemos charlar? ¿Tenés un minuto? Quiero hablarte de algo que me hizo sentir incómoda o que me hizo sentir mal. Y si se animan a ir a más, a veces, antes de empezar a hablar, es bueno conectar los ojos con los ojos de tu pareja, mirarlo durante 3 segundos y hacer una pequeña sonrisa. Es una sonrisa que le haces a tu pareja y es una sonrisa que le haces a tu corazón. Y te decís, todo está bien, esto es tan insignificante y se puede solucionar simplemente charlando. Cuando vos haces esto, el otro se siente aprobado. Entonces ya no está dispuesto a atacarte, ya baja sus defensas porque hay un lenguaje corporal que es anterior al lenguaje verbal. Y ese lenguaje nuestro corporal de tranquilidad hacia el otro va a hacer que el otro se sienta calmado. No hay un ataque, no va a haber un ataque de esta persona. Entonces bajo mis defensas y puedo escuchar. Y ahí realmente te va a escuchar. Entonces ese sería el simple paso y truquito para que el otro abra su corazón y sus oídos y escuche tu mensaje. Ahora, el paso 3 va a ser dar ese mensaje sin culpa. Y vamos a usar la fórmula yo siento, enfocada en tu necesidad y no en su defecto. Entonces, no vamos a empezar diciendo, por ejemplo, siempre dejas todo tirado. Ahí nos estaríamos enfocando en su efecto claramente. Vamos a decir, por ejemplo, yo me siento abrumada, me siento poco respetada cuando veo que el orden que puse o que pusimos se deshace tan fácilmente o tan rápidamente. Me gustaría que revisemos cómo lo podemos mejorar o cómo podemos cumplir nuestros acuerdos si es que esto ya lo acordaron y decidieron ambos mantener el orden. Por ejemplo, estamos poniendo un simple ejemplo, ¿verdad? Esto se puede aplicar a cualquier discusión. Pero me gustaría que lo hagamos juntos, que revisemos esto y que encontremos una solución
porque esto a mí me da tranquilidad. Cumplir nuestros acuerdos, ser leales a nuestras palabras, me da paz. Es importante para mí. O sea, tratamos de comunicarnos con amor, con calma, y siempre poniendo el punto en lo que necesitamos, porque la realidad es que nosotros lo estamos necesitando, no en un defecto que creemos que el otro tiene. Porque lo que sucede a un nivel cerebral, con todo esto que siempre hablamos de la neuroplasticidad y cómo conectan las neuronas en el cerebro, la realidad es que cuando llevas años con una persona, no estás discutiendo con la persona, estás discutiendo con un recuerdo, con algo que ya sucedió, quizás repetitivamente. Entonces, estás en conflicto con un bucle que se repite en tu cerebro y que no encuentra solución, o que no encuentra, mejor dicho, un cambio. Tu cerebro no ve a la persona real, ve el recuerdo, ve cómo fue, qué ha hecho, pero no está viendo a la persona real, no está en presente, está en pasado. Y tus neuronas, cuando recordamos, vuelven a hacer las mismas conexiones una y otra vez. Entonces es como cuando aprendes a manejar y ya ni siquiera tenés que saber si tenés que apretar una palanca o lo que sea, lo haces todo automático, porque lo hiciste tantas veces que ya tu cerebro no tiene que pensar cómo hacerlo, lo hace. Esto es lo mismo, ya no tiene que pensar en cómo podría hacerlo mejor o cómo podríamos generar un cambio, sino que directamente entra en un círculo, en un bucle repetitivo, las neuronas siempre se conectan igual y ese es el hábito que se generó y por más que queramos que eso cambie, no va a cambiar porque estamos haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Entonces, cuando vos iniciás ese conflicto repetitivo, porque ya lo has iniciado, porque ya ha sucedido, no solo pasa en vos la química y la pelea con el recuerdo, sino que en tu pareja también, porque tu pareja ve otra vez esa misma situación y reacciona en automático. Empieza a tener el conflicto con el recuerdo y no con la persona que está haciendo en este instante. Él va a conectar con un recuerdo, con la persona que siempre se está quejando, entonces va a reaccionar a esa persona, pero vos en este momento ya sos otra persona. Cuando hagas estos 3 pasos, él o ella no va a tener recuerdos de quién eras, porque ya los desactivaste. Primero, porque no seguiste la discusión. Segundo, porque te fuiste del espacio físico. Tercero, porque diste un tiempo para que los dos ordenen su química, sus emociones y sus pensamientos. Cuarto, porque llegás desde otro lugar, desde otra forma a charlar. Ya en el tercer paso uno valida al otro simplemente por sonreír, hacer una pequeña sonrisa y mostrar que estás en paz. Entonces, al ver todo un movimiento nuevo, el cerebro presta atención porque es algo nuevo a descubrir, una nueva forma. Es como el primer día que fuiste a aprender a manejar. Era todo nuevo y estabas muy atento para no equivocarte, por ejemplo. Esto va a ser lo mismo. El otro va a estar muy atento a esta nueva forma. Y si los dos lo intentan una y otra vez, seguramente encuentren un tesoro maravilloso para la pareja, que es aprender a comunicarse, aprender a decir y a transmitir un mensaje y el otro aprender a escuchar ese mensaje y a buscar una solución en común y al revés, porque luego pasa al revés, no siempre es de una persona hacia la otra. Y si lográs mantener esa coherencia y esa calma durante toda la conversación, estás emitiendo una nueva frecuencia al campo de las posibilidades y vas a estar emitiendo esa nueva frecuencia al campo cuántico de la pareja, porque cuando 2 personas están juntas o 3 o 4, generan un nuevo campo, aparte del campo individual que tiene cada uno. Entonces, una solución más o un plus a esta herramienta es que cuando vos estés tratando de calmarte, relajarte, cambiar la química de tu cuerpo en el lugar que elegiste, podés, aparte de respirar profundo, también cerrar tus ojos y visualizar el futuro. Y con esto no quiero decir que vos visualices a tu pareja, por ejemplo, ordenando, ¿no? Sino más bien visualizar en ese momento cómo hablas, cómo resolvés los conflictos. Entonces te vas a encontrar mirándote a vos misma con un semblante de paz,
con una actitud amorosa, con una actitud de gratitud hacia tu pareja, hablando tranquila y serena sin que nada te altere, desde la coherencia, y cómo llegan a tu cerebro todas las ideas de claridad y de amor para poder transmitirlas y lograr una solución en común. Y sentirse ambos amados y cuidados, porque eso es lo que está pasando. El amor, Dios, fluye a través de los dos y van a encontrar soluciones. Y van a encontrar sanación, porque muchas veces traemos traumas de nuestra vida pasada o traemos traumas de nuestra niñez. Entonces ese flujo de amor, ese flujo de coherencia, ese flujo de paz sana las relaciones, ese nuevo hábito. Quizás el hábito de discutir, de no ser considerado con el otro, el hábito de sentirse una víctima o el hábito de ser un victimario, un enojón o lo que sea, lo traemos de nuestra infancia o de lo que observábamos y entendíamos que era la forma de vivir, ¿no? Entonces tenemos que crear nuestra propia forma de vivir. Y para eso, estos nuevos hábitos son la esencia, la clave de la transformación. Lo bueno de todo esto es que tu pareja no es solo tu circunstancia, ¿no?, de vida, lo que te tocó, sino que es tu laboratorio de creación. Es el lugar donde verdaderamente pones a prueba tu coherencia cardíaca, tu creatividad, tu relación con Dios, tu paz, tu amor, tu tranquilidad, tu maestría en este mundo. Es donde en verdad pones a prueba ser quien querés ser, la persona que imaginás ser y que sentís en tu corazón que sos. Y ver si realmente lo puedes lograr incluso bajo tanta presión, porque convivís con esa persona. Entonces vamos a tomar una decisión si convivimos con conflictos o pasamos esa prueba y aprendemos a relacionarnos. Aprendemos a ser coherentes con lo que sentimos y lo que pensamos. Y, por supuesto, con lo que hacemos. Y suceden estos milagros. Y el verdadero milagro no es que el conflicto desaparezca, que la pelea desaparezca, sino que vos decidís no entrar en ella. Y al tomar esa decisión, le das a tu relación y a tu vida un nuevo destino, un nuevo futuro, uno que te gusta más, seguramente. Y también me gustaría que me cuentes en comentarios cuál parte de esos 3 pasos te parece más difícil de llevar a cabo y por qué. Y por supuesto, te quiero dejar por acá un video para que vayas a ver, para que sigamos ampliando estos temas y para que podamos vivir en coherencia en nuestro corazón, en nuestra vida y tengamos así un mayor bienestar. Espero que hayas disfrutado de este video y este nuevo encuentro. Un abrazo fraterno y hasta la próxima. Chao.